Nosotras somos el equipo número 8 y les hablaremos sobre el capítulo número 6 del libro Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. El título del capítulo es De la evaluación convencional a la evaluación de competencias. En este capítulo se abordará un tema de actualidad que se ubica en el contexto internacional, la formación de competencias en educación y su evaluación, e igualmente se abordarán algunas consideraciones teóricas respecto a la educación por competencias en el ámbito escolar para después ofrecer orientaciones referentes a las condiciones que deben considerarse cuando se va a implementar una evaluación de las competencias. Para comenzar, les hablaré sobre la formación por competencias. El problema no es ya la cantidad de información que los niños y los jóvenes reciben, sino la cantidad de la misma y la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento. La capacidad de aplicarla a las diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de los propios proyectos personales o sociales. Los sistemas educativos afrontan dos grandes retos. Por un lado, consolidar una escuela comprensiva que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, respetando la diversidad, asegurando la equidad de acceso a la educación, y por otro lado, ofrece la formación de sujetos autónomos capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional y social. Convertir el desarrollo de competencias personales en el eje vertebrador del currículo escolar implica modificaciones sustantivas en todos los componentes de la escuela actual e incluso en la misma concepción del escenario escolar. Para lograr este cambio tan sustantivo, parece necesario entender la complejidad del concepto de competencias en torno al cual gira la transformación del currículo y de la escuela. De ahí pasaré a explicar las competencias laborales. Se ha señalado anteriormente que la formación por competencias primero surgió en el ámbito del trabajo y ya después pasó al campo de la educación. A diferencia de las competencias educativas, estas se tratan de un enfoque desde una perspectiva conductista y reduccionista que consiste en lograr que el trabajador sea competente para obtener el máximo rendimiento en su desempeño con la menor inversión posible. Por ello, el énfasis se pone en la adquisición de habilidades y destrezas relacionadas con el aprender a ser antes que con el aprender a saber o conocer. Es decir, que primero se les enseña a seguir un listado de reglas sin darles un conocimiento o un porqué de lo que tienen que hacer. Lo que importa es que el individuo sepa seguir las instrucciones, aunque hay que admitir que esta imagen ha empezado a cambiar y cada vez más las organizaciones requieren de individuos capaces de tomar decisiones que sean propositivos, con iniciativa, que puedan trabajar individualmente y que tengan formas creativas para trabajar. De ahí pasamos a las competencias en la educación. En comparación a lo explicado antes, las competencias son dinámicas y siempre se pueden perfeccionar, no son algo estático que se adquiere de una vez y para siempre. Esto quiere decir que alguien siempre puede llegar a ser más competente de lo que es en un momento y también que se puede perder si se mantiene en el mismo lapso de tiempo y siempre con lo mismo. No todas se desarrollan al mismo grado, algunas se van fortaleciendo más que otras y según las oportunidades y experiencias que el contexto ofrezca al individuo. Un componente esencial de las competencias es el contexto en el cual se va desarrollando el que quiera aprender el individuo. El enfoque por competencias se presenta como potencia para complementar una pedagogía que tradicionalmente se ha centrado en las disciplinas y en los saberes. Ofrece mayores oportunidades de crear situaciones portadoras de sentido por el simple hecho de que relaciona los saberes con las prácticas sociales, desde las más filosóficas hasta las más realistas. La escuela ha deseado siempre que los aprendizajes que se proporcionen sean útiles, y lejos de dar la espalda a los saberes, el enfoque les da una fuerza nueva vinculándolos a las prácticas sociales y a las situaciones complejas, a los problemas, a los proyectos, entre otras situaciones que se les van presentando en su día a día. De ahí pasamos a las características de situación-problema. El punto de partida de la formación por competencias siempre será una situación-problema. Algunas de las características de este punto de partida son las siguientes. La primera es que es compleja. Se trata de una organización dinámica, lo que algunos autores denominan como integración. Esos recursos pueden ser de naturaleza diferente, dependiendo del orden del conocimiento, del saber hacer, del saber ser, entre otras, o puede ser de un origen diferente, dependiendo del recurso interno o dependiendo del recurso externo.
La segunda característica es que es finalizada, estaba orientada hacia la acción y se persigue un objetivo concreto. La tercera es que es interactiva. El contexto de la tarea problema y su objetivo son los que orientan la selección de los recursos y su organización. También es abierta, ni el proceso ni el producto esperado están completamente definidos. Es inédita incluso en las tareas pertenecientes a una misma familia, siempre el contexto va cambiando. Y por último, es construida y está orientada hacia los objetivos de aprendizaje buscados y que no reflejan toda la complejidad en la realidad. La tarea problema puede coincidir con la problemática de donde ha surgido el conocimiento, permite estimular la curiosidad del alumno, así como la problemática ha generado interés del sabio. Por otro lado, las competencias no se pueden concebir sin conocimiento, pero tampoco se limitan a poseerlo, van más allá de este. Más bien se trata de saber movilizar los saberes adquiridos en la escuela para poder afrontar situaciones y que el individuo logre resolver problemas complejos de la vida real que proporcionan información útil y lejos de dar la espalda a los saberes, le dan una fuerza nueva y lo vinculan a sus prácticas sociales, a sus situaciones, a sus problemas, a sus proyectos o sus trabajos a futuro. Ahora yo les hablaré sobre la contextualización. La educación por competencias es un tema que ha resurgido en el último siglo. En la actualidad podemos encontrarnos con diferentes conceptos respecto a la formación por competencias. Estos enfoques y clasificaciones de las competencias van cambiando dependiendo del marco teórico y cultural que se tenga. No es lo mismo aquí en México que en Corea o en Japón. Nuestro sistema educativo mexicano, en base a la reforma curricular, tiene un currículum que es basado, con enfoque en competencias. Pero existe un elemento central de este currículum al que no se le ha mostrado un interés o un desarrollo como tal de su estructura. Este elemento es la evaluación del aprendizaje, ya que este no se expresa con claridad la forma en que se deben evaluar las distintas competencias que se presentan dentro del aula, teniendo en cuenta lo importante que es la evaluación del aprendizaje. Como ya sabemos, todo elemento de evaluación contiene los siguientes elementos, que es el qué, cómo, cuándo, quién, para qué, por qué y qué hacer con los resultados. El qué, cómo y cuándo de la evaluación suelen estar especificados o establecidos en el currículum formal. Y esto no ocurre lo mismo con los otros elementos. Estos componentes son fundamentales porque hacen que el docente adapte como evaluador una postura crítica y reflexiva respecto a la hora de evaluar. Respondiendo a la pregunta de por qué evaluar, una respuesta fácil por parte del docente sería: porque es lo que me pide el gobierno para así poder llevar un control de las calificaciones de los alumnos. Pero esta respuesta no es la que se esperaría de un docente que asume un papel reflexivo y comprometido con el aprendizaje de sus alumnos. Las competencias conlleva a la teoría y la práctica, es decir, todos los conocimientos que tenemos que hemos adquirido, poder ser capaces de ponerlos en práctica. En este modelo, el alumno debe ser responsable de su aprendizaje y debe mantenerse de forma activa, para que así no solo aprenda contenido, sino que también aprenda a ponerlos en práctica. Muy bien, yo les hablaré sobre los métodos e instrumentos. En primer lugar, tenemos el browser de notas y apuntes. Es la toma de notas o apuntes, es una práctica habitual en la escuela. Esas notas o apuntes tomados por los alumnos durante las clases se pueden emplear como herramienta de evaluación. El empleo de las notas y apuntes con fines de evaluación requiere de cambios esenciales en esta actividad, que desde un principio hay que establecer y compartir con los alumnos los criterios de evaluación de los apuntes, los cuales son la organización de la información, su posible ampliación y la reflexión sobre esa misma información. Es decir, que no van a ser notas nada más para el alumno, sino que van a ser notas con criterios de evaluación como si fueran trabajos por entregar para poder evaluar al alumno. En primer lugar,
Como mencioné anteriormente, tenemos la organización de la información, en cuál consiste en que se pretende que los alumnos, ya sea en equipo o individualmente, elaboren sus apuntes con una estructura diferente a la propuesta por el profesor o el libro de texto, ya sea que su información la organizan en un mapa conceptual, mapa mental, un cuadro diagnóstico, una síntesis, en preguntas, etcétera. Con este ejercicio se espera que los alumnos reflexionen acerca de cómo pueden contar y demostrar lo que aprendieron en la clase y por qué una determinada estructura les parece más adecuada que la otra. Los alumnos también tienen que justificar por qué eligieron eh, una determinada estructura. Con estructura se refiere a la forma en la que elaboraron su trabajo y este aspecto es considerado uno de los componentes centrales en la evaluación. Después tenemos la ampliación, que se trata de que los alumnos, a partir de sus objetivos o de acuerdo con las orientaciones de su profesor, pues amplíen la información mediante lecturas, consultas dictales o de algún otro tipo de documentos. Igualmente lo que importa no es solo el acceso a la información, sino lo que realmente se evalúa aquí es la justificación de su interés por parte del alumno. Y por último, pues tenemos la reflexión sobre la información, en la cual se valora la reflexión que los alumnos hacen de la información contenida en su apunte, y la reflexión se expresa mediante la presencia de preguntas, el planteamiento de dudas o la existencia de argumentos que pongan en evidencia la postura de los alumnos ante la información analizada, es decir, una conclusión. Y aquí tenemos un cuadro de evaluación sobre los apuntes, el cual se divide en insuficiente, suficiente, buena y excelente. En la organización tenemos que como insuficiente, que es idéntica a la del profesor, suficiente, que es parecida a la del profesor, aunque con algunos aspectos personales no justificados, buena, diferente a la del profesor, aunque no quedan claros los motivos de su elección, y excelente, tenemos personal y debidamente justificada. En ampliación no se amplía la información, se amplía solo con algunas lecturas. La ampliación no se explica, no se explica con información disponible ni los motivos de la búsqueda, y la ampliación adecuada, pertinente y conveniente justificada. No se aporta, en reflexión, perdón, tenemos no se aporta reflexiones personales, se emplean algunas dudas, se plantean dudas y o se conecta con conocimientos previos. Y por último, se plantean dudas y se conecta con conocimientos previos y experiencias personales de forma reflexiva. Ahora veremos el siguiente método, que es la resolución de problemas. El desarrollo de la enseñanza y de la evaluación basada en la resolución de problemas tiene una larga tradición en algunos contextos, ya es utilizada desde hace tiempo, y para que realmente sean consideradas como actividades de evaluación auténticas, según Castello, Monereo y Gómez, los problemas deben cumplir con ciertas condiciones. En primer lugar, tenemos que se debe insertar en una situación que los alumnos perciban como problemática y que se relacione con algún contexto relevante para ellos o temas que podrían ser el académico, el familiar, el personal, etc. Después tenemos permitir la consulta de la información necesaria para avanzar en su resolución. Las decisiones al respecto a cómo y por qué emplear una determinada información forman parte importante de la evaluación, o sea, justificar el por qué están utilizando esa información. Y también tenemos disponer de criterios de resolución que permitan establecer con claridad cuándo y por qué se ha resuelto el problema. Y por último, establecer los posibles pasos a seguir en su resolución y las variables, datos o aspectos que deben considerarse. Otro método es escribir para aprender. Este tema está más enfocado en todas aquellas actividades que tienen como propósito el uso de la escritura como herramienta de aprendizaje. Estas actividades se concretan de múltiples y variadas formas, pero lo importante es que todas ellas admiten que la
escritura sea empleada como una herramienta de aprendizaje y de evaluación. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, al iniciar el tratamiento de un nuevo tema en clase, el docente solicita que los alumnos escriban algo sobre el tema o bien que intente responder algunas preguntas que presentan el objeto de estudio. Después, en equipos pequeños o grandes, dependiendo del tamaño del grupo, se discuten y se dialogan estos textos iniciales que serían como el borrador y se complementa con información eh, que sea necesaria, ya sea investigada por otras fuentes o con las explicaciones del profesor. Estos textos iniciales, que son el borrador, también pueden ser evaluados por el profesor y por los compañeros, que es conocida como una evaluación inicial, y ofrecer en cada caso orientaciones para su mejora y posterior reelaboración. Una vez concluido el acto de enseñanza, los alumnos, ya sea en forma individual o en pequeños equipos, modifican los textos iniciales, argumentando el motivo y la necesidad de los mismos, y esta última versión del texto es nuevamente evaluada tanto por parte de los autores del texto, que sería una autoevaluación, como por parte de los compañeros, que sería una coevaluación, y del profesor, que sería una heteroevaluación. Aquí tenemos un ejemplo de una autoevaluación, el cual consta de 10 preguntas y al final se obtiene una puntuación que sería la calificación obtenida en la evaluación. Y aquí tenemos otro cuadro que es igual al anterior, solo que este ya es coevaluación, en donde sus compañeros califican el texto de los demás, igual es la misma dinámica. Continuando con las evaluaciones de competencia, nos encontramos con las simulaciones. Este tipo de evaluación consiste en que se realicen actividades las cuales tengan la apariencia de un verdadero escenario, en el que los alumnos podrán desarrollar el aprendizaje obtenido durante el curso. Dentro de esta evaluación se encuentra el término auténtico, dado a que se está presentando en la realidad para la que se prepara a los alumnos. Esto es importante y para los alumnos son de mucho beneficio, ya que los acerca a la realidad más posible de un trabajo laboral. Esto les va a permitir conocer todo lo que se lleva a cabo en una fábrica, para que en un futuro ellos ya tengan este conocimiento y no se encuentren en blanco o ante algo nuevo para ellos. Esta competencia no suele ser frecuente, y dado que en algunas instituciones no se practica, y cuando se llega a practicar no se toman el tiempo de crear realmente estos escenarios, por lo tanto pues los alumnos no lo toman como tal, porque falta este escenario pegado o similar a una realidad. La actividad finaliza con una evaluación y una autoevaluación del proceso y del resultado final. Un ejemplo de este tipo de simulaciones puede ser una línea de producción, en donde los alumnos llevan a cabo el proceso o la creación de un producto nuevo, por lo cual va a tener que simular una línea de producción desde principio a fin, en el cual todos los integrantes van a distribuir estas tareas y se va a poder conocer el proceso que se lleva a cabo en cada una de las estaciones hasta que ya sale el producto final. Esto le va a ayudar mucho para que en algún futuro, cuando este alumno se encuentre o se enfrente ante un trabajo en una fábrica, no llegue con algo que no conoce, sino que ella va a poder poner en práctica el conocimiento que tuvo con anterioridad. El siguiente es el de proyectos. Son actividades poco estructuradas, relativamente abiertas, y su resolución es compleja. Tiene que ver con el trabajo que el alumno debe realizar. Ante la realización de un proyecto se debe de considerar los siguientes puntos, que es la definición del tipo de trabajo a realizar, el aprendizaje que se espera obtener, el diseño de un plan de trabajo, la búsqueda, análisis y selección de la información adecuada, la síntesis para presentar el resultado final. Esto va a beneficiar y va a favorecer mucho a estos alumnos para que puedan realizar su proyecto de manera adecuada y que les facilite todo este proceso
hasta obtener el resultado o el objetivo planteado. Bien. Ante esto se debe tener presente que la realización de un proyecto lleva tiempo e implica la colaboración de más personas. Es por esto que se aconseja trabajar en equipo, así que esto va a poder beneficiar a todos para que se pueda distribuir los roles o los procesos que se van a realizar, facilitando, y también se puede lograr disminuir algunos tiempos, dado que ya hay más personas que participan y no solo una persona que lleve todo esto. Así también el tiempo, recordando que pues la realización de estos proyectos pues suelen cubrir mucho tiempo. Otro más de lo que se considera y también se recomienda es el uso de las tecnologías. Ya que permite que todos los integrantes contribuyan en el proyecto, aun cuando se encuentran en tiempos y espacios distintos. Esto va a también beneficiar mucho, ya que sabemos que pues por algunas circunstancias a veces no se encuentran en el mismo tiempo, y de esta manera, ante estas tecnologías, pueden ir avanzando en su proyecto sin la necesidad de coincidir. Se puede llevar a cabo en la escuela o al realizar una práctica. Como parte de estos proyectos también se pueden realizar portafolios de aprendizaje, en donde el alumno decide cuáles son las evidencias del progreso de su aprendizaje, organizándose con base a sus propios objetivos y el plan de trabajo que ha acordado con el profesor. También para este tipo de portafolios es recomendable al alumno ofrecerle o brindarle una rúbrica para facilitar la selección y su autoevaluación. El siguiente es el aprendizaje cooperativo, el cual es considerado por el proyecto europeo de SECO una de las mejores formas para trabajar ante la formación de los ciudadanos del siglo XX. Para que se realice correctamente esta competencia, no basta con el hecho de que los alumnos se reúnan en equipo y trabajen, dado que esto no va a garantizar que realmente se esté llevando a cabo un aprendizaje o una cooperación. Se trata de evaluar la cooperación de forma intrínseca y concurrente a la evaluación de los contenidos curriculares. En esta competencia se presenta la enseñanza recíproca, la cual consiste en la distribución de la complejidad de una tarea entre todos los integrantes del equipo para poder beneficiar a todos y facilitar su realización. Un ejemplo de esto puede ser el realizar una lectura en un equipo de 4 integrantes, dado que pues suele ser una lectura compleja y puede para los alumnos ser difícil. Se divide la lectura para cada integrante de manera igualitaria, así que tendríamos 4 partes de la lectura, y de esta manera se puede llevar una dinámica en la que el primero de los integrantes lea su parte y otro de los integrantes puede cumplir un rol el cual pueda resumir lo que el primero dijo. A su vez, también otro de los participantes puede preguntar alguna duda que haya surgido, y así también el cuarto integrante puede preguntarle a los demás si se comprendió la primera parte, y así sucesivamente cada uno de los integrantes va a ir leyendo su parte y van a ir rolando pues el rol que cada uno de los otros integrantes tiene, hasta que se concluya con esta lectura y se pueda lograr el objetivo, que aquí es el análisis de la lectura. Es recomendable que se realicen actividades muy complejas, como lo mencioné anteriormente, para que se puedan desglosar o repartir estos trabajos o estos procesos entre todos los integrantes y favorecer y beneficiarlos a todos. La evaluación de estas actividades no se debe concentrar solamente en el contenido, sino en la adquisición de competencias cooperativas que se promovieron. Bien, puede ser del producto final o del proceso que se llevó a cabo. Si nos referimos o evaluamos solamente del proceso, esto debe considerar la forma en la que el equipo se distribuyó los roles o cómo trabajó durante todo el tiempo hasta llegar
al objetivo final de la actividad. Si estamos evaluando nada más pues el producto final o el resultado, entonces se debe considerar la comprensión de todos los miembros del equipo. El siguiente es el de casos. Son situaciones específicas que por lo común fueron reales o que pudieron serlo y por lo tanto tienen esta parte de ser auténticas. Ante su uso como propuesta de evaluación, según Castello, Montero y Gómez, 2009, se deben considerar o cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas nos dice que se deben tratarse de casos reales o que pudieran serlo. Por lo tanto, se debe de también abarcar parte de donde los alumnos de su contexto cercano para que esto pueda ayudarles a entender un poquito más o el que le puedan dar surgimiento como el desarrollo de este caso. Lo siguiente nos dice que no contener en su formulación todas las variables relevantes. El siguiente punto nos dice que admitir varias soluciones posibles, pero siempre dentro de unas condiciones que hay que preservar. Otro de los puntos nos dice, entre las soluciones posibles, algunas pueden ser calificadas como mejores porque aportan más beneficios a los autores o se acercan más al objetivo final. La última nos dice que las condiciones que deben respetar las soluciones adoptadas en cada caso constituyen los criterios de evaluación de este caso concreto. Bien, por ello deben de ser no solo conocidas por todos los alumnos, sino que resulta muy conveniente que ellos mismos valoren sus propuestas a la luz del cumplimiento de dichas condiciones. Ahora les hablaré sobre el análisis de incidentes críticos. Este tipo de análisis fue desarrollado para poder ayudar en las investigaciones de accidentes en el campo de la aviación y de la anestesia. Un incidente crítico es una situación inesperada o sorpresiva que, a pesar de poder estar preparada o realizada por el profesor, son percibidas como algo real ante los alumnos. El análisis de incidentes críticos se produce generalmente como un relato escrito en forma narrativa y que mantiene una estructura, pero también pueden involucrar presentación verbal. Por lo general, en este consiste en la descripción de un evento, en reflexiones ante el olvido de un dato importante en la resolución de problemas o ante la falta de colaboración por parte de los alumnos. Hay otras formas en las que se puede resolver este asunto, y se trata de criterios para valorar estrategias de ajuste y de regulación de los alumnos. Un dato importante es que este tipo de análisis también se ha desarrollado como un método de la evaluación formativa y sumativo, ya que se centra en la reflexión crítica. Este tipo de análisis debe llevar una estructura, ya que no podemos saber el desarrollo o no se puede preguntar sobre el desarrollo sin antes conocer el inicio de los hechos. Es por ello la importancia de mantener un orden. Y bueno, por nuestra parte ya sería todo. Muchas gracias.